En la práctica de diagrama ternario vamos a preparar mezclas de tres componentes y vamos a aprender a representar la composición de esas mezclas en un diagrama ternario. Y vamos a construir sobre ese diagrama lo que se llama la curva binodal o la curva de solubilidad. Esta práctica está relacionada con el tema de la asignatura de termodinámica de sistemas multicomponentes. En las clases de teoría veréis los detalles de las explicaciones de los fundamentos de la práctica. Aquí en el guión se hace un breve resumen de las cosas más importantes de cara a llevar a cabo la práctica. En esencia, ¿qué representa esta curva binodal o curva de solubilidad? Pues representa la línea de separación entre dos zonas del diagrama, una zona que corresponde a mezclas de los tres componentes en las que se produce la separación de dos fases, y una zona por encima de la curva que representa la región donde los tres componentes son miscibles en una única fase. Como veis en este diagrama hemos representado los tres componentes y su composición pura corresponde a los vértices del triángulo. ¿Qué mezcla vamos a preparar? Pues vamos a preparar mezclas de dos componentes que son prácticamente inmiscibles, como es el agua y el tolueno, y mezclas en las que a estos dos componentes le vamos a añadir un tercer componente que es miscible tanto con el agua como con el tolueno, que es el ácido acético. De esta manera, estas mezclas, cuando no llevan suficiente acético, pues se separan en dos fases, puesto que el agua y el tolueno no son miscibles. Pero si vamos añadiéndole más acético, que sería subir por el diagrama hacia arriba, puesto que el vértice significa 100% de acético, si le vamos añadiendo más acético, vamos avanzando hacia una zona donde las propiedades de las dos sustancias hace que, junto con el acético, empiecen a tener propiedades más similares las dos fases y se vayan unificando en una única fase, y a partir de esa concentración de acético que viene marcada por la posición de la curva binodal, de ahí para arriba, todas esas mezclas ya serían mezclas en las que se forma una única fase. Por tanto, primer paso, determinar esta curva binodal, cuál es la posición de esa curva binodal para estas mezclas de agua, tolueno y acético. Para ello, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues en una primera parte de esta práctica vamos a tener que ir preparando distintas mezclas e ir comprobando cuando se forma o bien dos fases o una. Hemos decidido en esta práctica hacerlo partiendo de dos fases e ir añadiendo, utilizando una bureta, ir añadiendo acético, de manera que vamos a ir registrando los volúmenes de acético que añadimos, preparando en el medio la mezcla inicial. Por ejemplo, partimos de 3 mililitros de tolueno y 1 mililitro de agua, la agitamos vigorosamente y vamos a ver que se separan en dos fases, puesto que no lleva nada de acético. Vamos a ver una turbidez. El agua con el tolueno se pone turbia, blanquecina. Y vamos entonces, por tanto, sujetando en el medio, introduciendo la punta de la bureta, vamos a ir echando gota a gota, que ahora mismo no tenemos nada de acético aquí, pero vamos a ir echando gota a gota y agitando y contrastando sobre un fondo blanco o negro si vemos que va perdiendo esa turbidez poco a poco, hasta que llega un momento que prácticamente es transparente. Si tenemos duda, añadimos una gota o dos gotas más para ver si se hace más transparente o permanece igual. Y, importante, anotamos el volumen que hemos añadido. Una vez que tenemos ese primer punto de la curva binodal, puesto que esos mililitros correspondientes a las tres sustancias nos va a permitir, con las densidades de las tres sustancias, determinar la composición. Tanto se puede hacer la composición en tanto por ciento en moles como en tanto por ciento en masa, aunque el que nos va a servir para la segunda parte es el diagrama que vamos a construir en tanto por ciento en masa.
Pues eso nos permite, digo, representar, que eso lo hacemos con la ayuda de una hoja Excel, representar un punto en la curva binodal. Siguiente medida, pues según lo que nos indica en el guión, vamos y vemos que la primera medida ha sido añadiendo, concretamente en la que se os planifica aquí, en la primera tanda de experimentos, la tanda a 0,6 mililitros de agua le añadimos 3 mililitros de tolueno y anotamos cuántos son los mililitros que hemos tenido que adicionar de acético. Aunque la bureta está puesta aquí para la grabación, en realidad estas medidas se hacen en la campana, puesto que el tolueno no debe manejarse fuera de la campana. Entonces todas las medidas se van a hacer dentro de la campana, donde bajamos la puerta de la campana y miramos a través del cristal todo lo posible para que nos permita manejar el matraz y la bureta por debajo de la calle. O sea que vamos a tener aquí, vamos a tener la bureta y vamos a hacer la medida mirando por encima del cristal, bajándola hasta la altura que nos permita trabajar cómodamente. Bueno, pues ya hemos hecho esta primera medida y entonces, ¿cómo procedemos para hacer la segunda medida? Pues nos dice aquí que la segunda medida, toda la tanda lleva 0,6 de agua, pero la segunda tiene que llevar, la segunda medida lleva 5 mililitros de tolueno. Como esta llevaba 3, pues hay que añadir 2 mililitros adicionales. Añadimos 2 mililitros adicionales con la pipeta correspondiente de tolueno, que vamos a tener en la vitrina tanto acético como tolueno y agua en distintos frascos. Vamos a tener agua. Entonces añadimos los 2 mililitros adicionales de tolueno, se va a poner otra vez turbia, agitamos vigorosamente y en la campana seguimos añadiendo acético hasta que se pone de nuevo transparente. Hay que hacer la medida con cierta precisión. Cuando se pone transparente de nuevo, pues anotamos cuántos mililitros totales llevamos añadidos de acético, porque en esta mezcla no solo son los que hemos añadido ahora, sino lo que añadimos antes, lo que tenemos aquí. Así procedemos con toda la tanda A. Y cuando terminemos esa tanda A, pues hacemos la tanda B. Si estamos trabajando en pareja, pues simultáneamente a la tanda A, otro compañero está haciendo la tanda B. Que en la tanda B se parte de 1 mililitro de agua y 3 mililitros de tolueno, y lo que hacemos es, en lugar de ir adicionando tolueno, pues aquí vamos a ir adicionando agua. La segunda va a ser, en lugar de 1 mililitro, 2, pues añadimos 1 mililitro más, y de nuevo vamos anotando la cantidad de acético que vamos añadiendo. De esta manera tendríamos los datos experimentales tomados, que en una hoja Excel con las densidades nos permitiría representar todos los puntos para trazar la curva binodal o la curva de solubilidad para el caso concreto de esta mezcla ternaria de dos componentes que son prácticamente miscibles y un componente que es miscible con los otros dos. Y ya vamos a saber, a la vista de este diagrama, qué composiciones, qué mezclas van a dar lugar a dos fases y qué mezclas van a dar lugar a una única fase. Una vez que ya hemos trazado la curva binodal o curva de solubilidad sobre el diagrama triangular, vamos a utilizar este diagrama triangular para obtener la composición de una mezcla que se separe en dos fases, una mezcla que esté en esta región, por debajo de la curva. Y vamos a ver la utilidad de tener este diagrama triangular con la curva de solubilidad trazada. Para ello vamos a proceder a hacer la segunda parte de la práctica, que es lo que se denomina experimento C en el guión, en el que vamos a preparar una mezcla de 25 mililitros totales, 7 de tolueno, 3 son de agua y 15 de acético. Esa mezcla la preparamos de nuevo en Materialenwejer y en la campana estamos agitando durante 5 minutitos de manera más o menos vigorosa para que, puesto que se van a formar dos fases, se separen perfectamente las dos fases y la composición de equilibrio se alcance lo más rápidamente posible. Una vez que hemos estado como unos 5 minutos agitando en la campana, pues vertimos esta mezcla en una probeta que tenemos, que es de 25 mililitros, que es
del mismo tamaño que la mezcla que hemos preparado de 25 mililitros, aunque sabemos, por otra práctica que hemos hecho aquí, la de los volúmenes molares parciales, que puede que la mezcla no tenga exactamente 25 mililitros. 25 mililitros es lo que ocupan los componentes puros, pero al formar una mezcla va a haber o una expansión o una disminución del volumen total. Concretamente aquí suele haber un poquito de disminución, no mucho, un poquito, una décima de medio mililitro como mucho, medio mililitro. También es cierto que una parte puede ser debido a errores experimentales. Hay que tratar de vertir todo el contenido hasta la última gota, porque aunque es de forma aproximada, porque este procedimiento es aproximado, pero va a ser igual de formativo, vamos a tratar de medir con esta probeta de forma sencilla los volúmenes de las dos fases. Se me va a formar una fase un poquito más pesada, que es más rica en agua, de cerca de 20 mililitros, y una fase próxima a los 5 mililitros encima, que es una fase más ligera, que es más rica en componentes orgánicos, que es la que llamamos fase orgánica. Se nos va a separar en estas dos fases. Entonces, para poder trabajar con el diagrama necesitamos, en primer lugar, conocer los volúmenes de las dos fases. Luego, lo más precisamente posible, aunque es aproximado, anotamos los volúmenes de las dos fases. Y luego necesitaríamos saber las masas de estas dos fases. Para determinar las masas de estas dos fases, lo que hacemos es coger, imaginad que tenemos aquí las dos fases, pues cogemos con una pipeta Pasteur, cogemos de los 5 mililitros de arriba, cogemos 3 mililitros con mucho cuidado de no agitar y los llevamos a un vaso que previamente hemos tarado para determinar la densidad de la fase orgánica. Si sabemos la densidad, podemos saber la masa que tenemos con los mililitros. De la misma manera tendremos, cuando retiremos la fase orgánica, la retiramos con mucho cuidado y la capa final la retiramos con la pipeta Pasteur, aunque no pasa nada porque retiremos de más. Cogemos otros 3 mililitros en otro vaso y determinamos por pesada la densidad también de la fase acuosa. ¿Para qué me van a servir estas densidades? Pues como he dicho, nos van a servir para determinar las masas totales que tenemos de las dos fases. ¿Por qué va a ser útil? Porque nos va a servir para comprobar si el diagrama que tenemos es correcto e indica lo mismo que el experimento. Según el diagrama, y como más detalladamente veréis en las clases de teoría, la mezcla inicial que yo he preparado, que corresponde a un punto del diagrama, concretamente aquí, sería el punto de mezcla, este punto que no sé si se verá bien en la grabación, pero es este punto que hay aquí. Como está por debajo de la curva binodal, se va a separar en dos disoluciones, en dos fases. Una que corresponderá a la composición que en línea recta cruce a la curva binodal, y si estos dos puntos lo unimos, el punto de mezcla con el punto de la composición de esta fase, lo unimos aquí, tendremos el otro punto de composición de la otra fase. El objetivo de esta segunda parte de la práctica es determinar la composición de las dos fases en las que se separa mi mezcla. Y aquí vamos a aplicar otro concepto teórico que habéis visto en la clase de teoría, que es la regla de las fases. La regla de las fases me dice a mí, en función del número de componentes, y que siempre vamos a tener la temperatura y la presión, pero que en el laboratorio las vamos a tener constantes, pues en función de componentes y el número de fases que tengamos, el número de grados de libertad que necesitamos determinar para saber la composición global del sistema. Si aplicamos la regla de las fases a este caso, como debéis hacer, veréis que el número de grados de libertad es exclusivamente 1. Luego, como es exclusivamente 1 para esta mezcla, solo vamos a necesitar determinar una sola composición para conocer una sola concentración en una de las dos mezclas para conocer la composición de las dos mezclas. Tanto la rica en componente orgánica, que sería esta porque está más cerca del tolueno, o la rica
en componente acuoso, la que llamamos fase acuosa, que sería la que está situada sobre esta zona. ¿Qué es lo que vamos a medir? Puesto que solo hay que determinar una concentración, pues decidimos determinar por comodidad y por simplicidad la concentración de acético en la fase orgánica. Por tanto, los 3 mililitros que inicialmente cogimos de fase orgánica, la que está en la parte alta de la probeta, para determinar la densidad, no los tiramos. Esos 3 mililitros los vamos a utilizar vertiéndolos en el Erlenmeyer, siempre para hacer las valoraciones, los vamos a utilizar añadiéndole un poquito de fenoltaleína, un par de gotitas, para valorar el ácido con una base. Y de esa manera podemos determinar la cantidad de acético que tenemos en la fase orgánica. ¿Qué base? Pues lo más lógico es utilizar sosa. Por tanto, si yo voy a valorar con sosa, otro trabajo que tenemos que realizar, y si trabajamos en equipo lo hace un compañero mientras uno está haciendo la mezcla y el otro está preparando la disolución de sosa, pues es preparar una disolución de sosa. Y como sabéis, la sosa tiene tendencia a carbonatarse, las pepitas de sosa. Luego tenemos que factorizar esa sosa, aunque aquí nos dice que hagamos 250 mililitros, 1 molar, pues vamos a preparar en este matraz forado 250 mililitros de la disolución de sosa, 1 molar, pero una vez preparada y enrasada, tenemos que factorizarla con un patrón primario. Por tanto, aquí nos indica que pesemos 2 gramos del patrón primario, y con esos 2 gramos en la mínima cantidad de agua, fundamentalmente, se puede echar un poquito más, un poco menos, pero normalmente echamos con 40 mililitros por ahí es suficiente, da igual que sea un poco más o un poco menos. No echar muchísima para que cuando hagamos la valoración, pues se vea mejor el punto final de la valoración. Entonces, cuesta disolverlo, el patrón primario, le tenemos que dar con la varilla suficiente tiempo hasta que se disuelva bien. Cuando se queda totalmente transparente y no vemos ninguna partícula sin disolver, pues lo que vamos a hacer, este patrón primario, es factorizar la sosa. Por tanto, tendremos que llenar la bureta con sosa. Esto sí que lo podemos hacer aquí, en la mesa de laboratorio, no haría falta hacerlo en la campana, puesto que con la sosa no vamos a tener ese problema. Pero siempre es mejor trabajar dentro de la campana. Entonces, lo que hacemos es factorizar la sosa, como ya habéis aprendido posiblemente en las prácticas del curso anterior, de primero, y normalmente va a estar muy próximo a 1 molar, pero no va a ser 1 molar, va a ser 0,97, pues 0,96. Entonces ese valor lo anotamos porque nos va a servir para después, con esta misma sosa, enrasamos de nuevo y determinar los mililitros que tenemos que añadir a los 3 mililitros que tenemos aquí de fase orgánica. De esta manera, con sencillos cálculos, determinaremos el tanto por ciento en acético que contiene la fase orgánica. Y eso nos va a permitir determinar todas las composiciones, porque una vez que yo tengo el tanto por ciento en acético, como yo sé que la mezcla se separa en 2 mezclas que están sobre la curva binodal, y hemos estado valorando la mezcla de la fase orgánica, pues yo me voy sobre la curva binodal en esta zona, que es la zona más rica en orgánico, hasta el tanto por ciento exacto que corresponda a lo que yo he determinado. Y con ese punto que trazo sobre la curva binodal y el punto de mezcla de la mezcla que yo preparé, trazo la línea recta, y el punto de corte sobre la curva binodal en el otro extremo me va a estar indicando la composición de la mezcla o de la fase acuosa. Luego, solo determinando un componente, que es acético, en la fase orgánica, determinamos la composición de las 2 fases en las que se separa mi mezcla, porque no tengo nada más que ver este punto a qué composición corresponde en el diagrama. Y nos quedaría finalmente aplicar lo que se llama la regla de la palanca, que también habréis visto en las clases de teoría, y es que si yo cojo el punto de mezcla, esto da lugar a 2, desde el punto de mezcla a este punto de corte tengo un segmento, y desde el punto de mezcla hasta este otro punto de corte tengo otro segmento. Pues la relación entre estos 2 segmentos está en la misma relación que las masas de las 2 fases.
el segmento largo, que corresponde a la fase acuosa, partido del segmento corto, el que corresponde a la fase orgánica, pues ese cociente debe estar en la misma relación que las masas de las dos fases. Para eso habíamos determinado las masas de las dos fases, para comprobar la regla de la palanca. Dividimos las masas de las dos fases y vemos el error que nos sale aproximadamente con respecto a lo que hemos determinado experimentalmente. Tener en cuenta que la determinación teórica y la determinación experimental lleva la determinación con el diagrama, que no es que sea teórica, pero vamos, se basa en la regla de la palanca teórica, y la determinación experimental con los volúmenes y las masas determinados a través de la probeta, tienen importantes errores experimentales. Luego aquí, si nos diera un error de un 20% o un 25%, no sería de extrañar, porque es difícil medir con una probeta los volúmenes con mucha precisión. Pero hay en algunos casos que sale del 15%, del 20%, del 25%. Si nos diera por encima del 50%, quiere decir que algo no hemos hecho bien. Es recomendable que todo lo hagáis con muchísimo cuidado, sobre todo cuando tenéis que añadir 0,6 mililitros de agua. Si no lo hacemos con mucho cuidado, pues los valores que vamos a determinar de los demás componentes de acético en la mezcla, pues no van a ser correctos. Luego, limpieza y cuidado en todos los aspectos de la práctica.